piensas en hablar en público y te congelas? ¿Sabías que el mayor miedo del ser humano es hablar en público? Eso le sucede a muchas personas, pero ¿te has puesto a pensar en qué pasa si tienes un negocio? ¿Qué pasa si tienes que atender a un cliente? ¿Qué sucede si quieres liderar o si quieres emprender? Necesitas comunicar. Para poder comunicarte, necesitas aprender a hablar en público para que puedas convencer a tus clientes. Yo no sé si ustedes enfrentan eso, pero hay muchas personas que sí. Pero yo te aseguro que después de escuchar este podcast, va a cambiar tu mentalidad porque te voy a dar todos los tips para que puedas enfrentar ese miedo y ese temor al hablar en público. Soy Stephanie Vinuesa y bienvenida a tu podcast Inúa Bellas y Exitosas. Lo primero que debes entender es que si no te gusta hablar en público, puedes perder oportunidades. Es súper caro el quedarse callado. ¿A qué me refiero con esto? Que por no atreverte a hablar, viene otra persona que sí lo hace y esa oportunidad que tal vez era para ti, se la van a ceder a la otra persona. ¿Te das cuenta que es súper costoso el quedarte callada? Nosotros, las personas, vendemos todo el tiempo, pero ¿cómo podemos vender si no nos atrevemos a hablar? Solo imagínate que porque tal vez tú alguna vez pensaste en decir algo, lo imaginaste, pero ese temor a hablar no te dejó hacerlo. Vino otra persona que sí lo hizo y se ganó esa oportunidad que tú la perdiste. Se pierden muchas oportunidades. ¿Has escuchado cuando dicen que las oportunidades solo vienen una vez? ¿Y qué pasa si esa única vez tú no aprovechaste por haberte quedado callada? ¿Te has dado cuenta que el relacionarnos es muy importante? El poder conversar con las personas, el atrevernos a dar nuestra idea, nuestro punto de vista. Y para ello necesitamos comunicar. No pienses en cuántas personas te ven, no pienses en cuántas personas te escuchen. Y peor aún, cuando te pones a imaginar, ¿será que voy a hacer el ridículo? Mejor piensa en que si no lo haces puedes perder oportunidades. Piensa en que tal vez por atreverte puedes ganar muchas cosas. Puedes ganar clientes, fidelizarlos, puedes liderar un equipo, puedes vender. Todo eso puedes lograr si te atreves a hablar. Tienes que entender que la primera impresión es la que cuenta. Y no se trata de solamente verte bien, de que las personas te visualicen bien. Las personas necesitan conocerte, pero ¿cómo alguien te conoce si no hablas? ¿Cómo alguien se atreve a extenderte la mano si tú no te atreviste a hablar? ¿Cómo puedes conversar con esa persona? ¿Cómo puedes darle tu punto de vista, atreverte? Si no lo hiciste, si no hablaste, si el miedo no te dejó. Recuerda que las personas no solamente te perciben viéndote o te creen una buena persona al solamente mirarte de lejos. Las personas se convencen y creen en ti al escucharte, porque te notan una persona leal, una persona convencida. Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo te escuchan si no hablas? Entonces ponte a pensar en que te pueden extender una mano, en que puedes tener esa oportunidad si tú logras hablar, si tú logras relacionarte. Vas a taparte los oídos y decir no voy a hacer el ridículo, no voy a pensar en cuántas personas me están viendo, porque eso también sucede mucho, que te paras al frente y te pones a temblar pensando en cuántas personas están mirándote. No te imagines en ello, más bien imagínate a cuántas personas puedes convencer, a cuántas personas estás liderando. Algo también importante en esto es el que logres visualizar a las personas cuando les hables a los ojos. Y claro, vas a decir, es que eso es súper difícil y si solamente pensar en hablar en público me atemoriza, me pongo a temblar, peor aún poderle ver o mirar a alguien en los ojos. Pero ¿tú crees que alguien va a querer hablar con una persona que está mirando hacia otro lado? ¿Que no te mira a ti? No, porque no vas a mostrar seguridad. Así es que te voy a dar algunos tips para que puedas hablar en público. Porque tú dices, claro, Steffi, entendí que debo hablar en público, que debo vencer ese miedo, pero ¿cómo lo hago? Y lo primero va a ser la presentación. El cómo tú te vas a presentar a esas personas. Cómo vas a hacer que esas personas te conozcan y puedas llamar la atención.
Olvídate de lo típico de, hola, soy Stephanie y bueno, tengo tanta edad y quiero que me escuches. No, porque eso lo hace todo el mundo. Y yo te digo, ¿todo el mundo habla bien? No, ¿verdad? Entonces, vamos primero a iniciar con un problema. Es decir, antes de presentarte, inicia también con un problema que tú identifiques. Por ejemplo, me invento, tú ves que las personas necesitan una crema para cuidar sus manos. Entonces no vas a empezar con, hola, soy Stephanie y traje la crema. No, vas a empezar con, ¿alguna vez tus manos has sentido que están secas? Entonces empezaste con ese problema. Entonces las personas van de una, ¡blum!, a tomarte atención. Y después de que esas personas, tú ya lograste captar la atención, vas a presentarte. Hola, soy y vengo a. Pero después de haber analizado primero el problema por las que todas las personas fueron a las que tú identificaste el problema que tenían para tú poder vender tu producto o tu servicio o tu motivación si es que quieres dedicarte tal vez a las charlas. Pero entendamos eso primero, el cómo nos vamos a presentar antes de empezar a hablar. Otro tip importante es el cuidar dónde pones tus manos. Aunque ustedes no crean, esto también ayuda muchísimo. Las palmas muestran honestidad. Y si nosotros las ponemos así, es como si estuviéramos ocultando algo. ¿Has notado que, por ejemplo, cuando tú vas a algún lugar, qué sé yo, vas a un restaurante, te dicen, pase usted? Entonces están mostrando la palma. Cuando pasas por la calle y alguien te saluda y te dice, hola, entonces el cuidar dónde ponemos nuestras manos también es importante cuando estamos hablando en público, porque si nos quedamos tensos con las manos así, eso no muestra honestidad y las personas necesitan vernos leales, honestos, serios para nosotros poder convencer y llegar hacia ellos. Otro tip importante es manejar el volumen de tu voz. Y ahí es donde tú dices, ¿tengo que hablar fuerte? Es que mi volumen de voz es bajo. Aquí no se trata de que si debes hablar gritando, si debes hablar fuerte, si debes hablar bajito, sino de tener un volumen de voz adecuado y no perder tu esencia. Si tú eres una persona que tal vez habla bajito, no está mal. Lo importante es que el mensaje sea claro. Si eres una persona que le gusta hablar un poco más fuerte, tampoco está mal, pero el mensaje debe ser claro. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no importa el volumen de voz que tú tengas, la importancia va hacia dónde va tu mirada. Como les dije hacia el inicio del podcast, lo importante es verles a las personas a las que tú estás dando el mensaje. Es como cuando nosotros estábamos en la escuela, yo no sé si ustedes recuerden, y si te portabas mal o no traías la tarea, el profesor te decía, ¿estás castigado por no traer la tarea? Jamás, siempre te miraba a los ojos, entonces te decía, por no traer la tarea, estás castigado. Entonces, era imposible el que tú no captes la atención y le mires, o sea, a ti te llegaba el mensaje y entendías eso. Entonces es igual aquí, sin importar el volumen de voz, si sea alto, si sea bajo, lo importante es la mirada. Es decir, el que te conectes con los ojos hacia el público. Y aquí el volumen de voz va a depender mucho de cómo tú seas. Por ejemplo, yo soy una persona que suelo hablar, siento y considero un poco fuerte, pero existen conferencistas que hablan bajito y son excelentes, están exitosos, como también existen conferencistas que hablan alto y también les va bien y captan la atención. Entonces aquí el volumen de voz no va a importar mucho si tu mensaje es claro y tu mirada está hacia el público. Sin embargo, trata de tampoco bajarlo tanto porque no te van a escuchar. O sea, es como que tú digas, bueno, vamos a tratar. Entonces no. Y además ahí es donde van a notar tu temor. Como cuando tú estás conversando con tus amigos. Yo sé que cuando te reúnes con tus amigos, con tus familiares, tú hablas en tu tono normal. Entonces lo vas a hacer exactamente igual. El mismo tono con el que tú te relacionas va a ser el mismo tono con el que tú estés hablando en público. Porque la gente te va a notar sincero. Y recuerda que la gente te sigue por lo que tú eres, no por a quién tratas de imitarlo. Así es que el volumen de voz va a ser el que tú tengas, el natural. El siguiente tip es olvidarte de las muletillas, como el porque eso te hace notar insegura. Los grandes conferencistas trabajan mucho para olvidarse de ello. Sin embargo, es difícil porque todos los tenemos. Es más, yo también trabajo por eso porque siento que lo tengo y todas las personas tenemos estas muletillas, pero lo importante es trabajarlo para que cada vez sean menos, porque el te hace ver muy inseguro.
La postura es otra parte importantísima, ya que la gente te va a juzgar por todos los movimientos que hagas. Te voy a dar 3 consejos para que te veas muy profesional. La primera, y que la he repetido mucho, es el lenguaje visual. Es el que cuando tú estés hablando, siempre le mires a los ojos a esa persona para que la persona no se distraiga y tenga mayor atención en ti. La segunda es la sonrisa, porque imagínate a alguien hablando así, aburrido, triste. Recuerda que tú estás liderando y que si tú brindas una sonrisa, estás transmitiendo felicidad. Y algo importante, las sonrisas atraen sonrisas. El que tú estés mirando a los ojos y el que tú sonrías es muy importante cuando estás hablando en público. Otra posición importante es la espalda. No vas a agachar tu espalda, pero tampoco la vas a exagerar como un militar. Debes mantener una postura correcta para que te veas profesional. Si tú ya tienes tu mirada ahí frente a las personas, si tú mantienes tu sonrisa y una buena postura, una buena posición correcta, pues te vas a ver más profesional de lo que tú te imaginaste. Y bueno, para hablarles también de manera personal, siento que la comunicación me ha abierto muchas oportunidades. El poder hablar, el poder relacionarme, me ha abierto puertas. Si bien es cierto, cuando yo vine a trabajar acá en Quito, porque no soy quiteña, soy de otra ciudad, vine sin conocer a nadie. Imagínate que yo me hubiese quedado callada todo el tiempo. ¿Cómo conocía personas? ¿Cómo lograba abrir mi propio negocio? Y fue así como entendí que el poder comunicarme, el poder relacionarme, me iba a abrir muchas oportunidades. Una de ellas, el poder conocer personas, las cuales me iban a recomendar por el trabajo que yo hacía. Pero ¿cómo me conocían estas personas si yo no me comunicaba? Miren, cuando yo llegué acá y aprendí a maquillar, a pesar de haber aprendido a maquillar, yo todavía ni siquiera tenía modelos para poder practicar, porque cuando tú estás aprendiendo necesitas practicar. Y recuerdo claramente que me acerqué y siempre voy a agradecerles a estas personas que me ayudaron en este proceso, porque cuando tú inicias hay gente que si te presta su rostro o en el caso de las chicas de uñas te prestas tus uñas, tu cabello, sea cual sea, y sabe que estás aprendiendo, es porque te tiene un aprecio muy grande, porque te está dando esa confianza, porque sabe que recién estás iniciando. Pero claro, ¿cómo yo me acercaba a alguien si no conocía a nadie? Y fue así como me decidí a acercar a estas 2 personas que siempre las recuerdo y ellas les pedí que sean mis modelos. Y obviamente eran las modelos súper repetitivas porque no conocía a nadie, pero el poder conversar con ellas, me presentaron más personas y ahí fue como empecé a dialogar y a entender que el lenguaje, que la comunicación me iba a abrir oportunidades, me iba a abrir puertas. En medio de eso, después conocí más personas, logré entrar al mundo de la televisión, logré viajar, pero ¿cómo fue comunicarme? Imagínate si yo me quedaba callada. Y gracias a eso pude hacer que las personas me conozcan, porque después llegué a trabajar en un canal de televisión, llegué a trabajar con modelos, empecé a trabajar con artistas y después ya empecé con mis cursos y todo, gracias a la comunicación. Si yo llegaba de otra ciudad desconocida acá y me encerraba y no quería comunicarme, ¿cómo podía tener esa oportunidad que gracias a Dios ahora la tengo, el poder tener mi negocio? Y hoy en día la comunicación me ha permitido no solamente que me conozcan en esta ciudad o en este país. Gracias a Dios pueden conocerme, pueden escucharme desde cualquier parte del mundo. Gracias a esto que estoy haciendo, el hablar, el comunicarme. Y siempre digo que el éxito no está en cuanto uno crece de manera personal, sino en cuanto ayudas al resto de personas a crecer. Por eso sentí tan importante el realizar este podcast, para que muchas de ustedes tengan esa oportunidad, el poderles brindar algunos truquitos que son pequeños, no son grandes, pero estos truquitos que les va a permitir el que ustedes puedan lanzarse y el que puedan a entender la importancia de comunicarte. En el ámbito que te encuentres, si tú eres dueña de un negocio o si quieres algún momento emprender o si estás trabajando en una empresa o si tú ya tienes un negocio y quieres liderar tu equipo, quieres convencer a alguien, ¿cómo lo haces si no te comunicas?
Yo de todo corazón espero que todos estos tips les haya servido muchísimo y que sea el inicio para que ustedes den el primer pasito y se lancen al poder hablar en público. Siempre decimos es que yo no nací para esto, para ti es más fácil. No, para nadie es difícil. Dios nos dio la oportunidad a todos. Si bien es cierto, algunos sentirán más miedo, otros sentirán menos, pero el atreverte es el que te va a brindar la oportunidad. Recuerdan lo que les dije hace unos minutos. Si tú no te atreves, viene otra persona que sí lo hace y esa oportunidad que iba a ser para ti se la van a dar a esa otra persona. Así es que pongámonos, como yo siempre digo, y esta es mi palabra. Recuerdo que hasta cuando hago las transmisiones y todo me recuerdan por eso. Así es que pongámonos las pilas, como digo yo, y vamos a empezar a comunicarnos, a empezar a hablar y a empezar a relacionarnos. Y saben que justamente hace algunos días hablaba con mi familia y con mi esposo y me decía, ¿cómo lograste tal cosa? Y les dije, no, simplemente conversé. Les cuento que mi hija también, ella canta. Y claro, ¿cómo puedo hacer que la gente le escuche o que la gente conozca su talento si no me atrevo a hablar? No les voy a contar porque no quiero hacerlo tan largo, pero voy a ser breve, les voy a dar un breve resumen. Yo estaba maquillándole a una persona y yo sabía que ella podía ayudarme de alguna forma para que mi hija se escuchara. Entonces yo le comenté de la pasión y del amor de mi hija hacia la música y fue así como logramos, porque es el talento primero de mi hija, pero si yo no me atrevía a hablar, tal vez podía perder esa oportunidad mi hija. Y fue así ella como me dijo, mira, así de rápido, es mañana el casting para que tu hija pueda entrar al conservatorio. ¿Qué? Yo no me hubiese enterado nunca de ese casting si yo no me hubiese atrevido a hablar. Pero gracias a que me atreví a hablar, pude enterarme de ese casting y hoy en día mi hija está en ese conservatorio. Imagínate si no me atreví a hablar. Y el poder relacionarme también me ha permitido muchas cosas. Hace unos días recibí una llamada donde me decían, Steffi, has sido seleccionada para ir al Fashion Week en Nueva York. ¡Wow! Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Es porque logré relacionarme con maquilladoras, con colegas que conocieron mi talento y fue así como me recomendaron para yo ahora poder estar ahí. Entonces imagínate cómo puedes abrir puertas solamente hablando, solamente comunicándote. Y es aquí donde vuelvo a repetirles lo que dije hace unos minutos. No me quiero guardar esto, no me quiero quedar con esto solo yo. Quiero compartirlo con ustedes para que ustedes también se atrevan y puedan crecer. La comunicación es una parte efectiva en cualquier lugar que te va a abrir o te va a cerrar también puertas. Entonces, un resumen rapidito, recuerda tu presentación no debe iniciar como hola, soy tal, sino siempre enfocándote en el problema y dando la solución. Como segundo, cuida mucho dónde pones tus manos, recuerda que eso también va a reflejar profesionalismo en ti. Recuerda también manejar el volumen de voz adecuado y no fingir. Si tu voz es más alta, pues vas a hablar más alto. Si tu voz es más bajita, vas a hacerlo. Lo importante va a ser dónde va a estar reflejada tu mirada. Recuerda siempre mirar a los ojos a las personas a las que te estás dirigiendo. No te olvides también de la postura. La postura siempre tiene que estar adecuada, tu mirada, tu sonrisa y que tu espalda siempre se mantenga recta. No te olvides de sonreír, una sonrisa atrae más sonrisas, siempre piensa en que te ves profesional y lo más importante, cree en ti. Si tú crees en ti, el resto también lo va a hacer. Y recuerda siempre, atrévete, toma tú la oportunidad, porque si no lo haces, viene otra persona y lo va a hacer en vez de ti. Hemos llegado a la parte final de este podcast. Quiero agradecerles por haberse conectado, por haberme escuchado. Y no se olviden de seguir todos estos tips. Estoy segura que de aquí en adelante va a haber un cambio radical y todas ustedes me van a ir conversando cómo es que les está yendo. No se olviden también de ponerle like a este video y sus comentarios son súper importantes para mí, ya que yo les voy a estar respondiendo. Estos likes me motivan a mí a poder seguir creando contenido muy valioso para ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por conectarse y por haberme escuchado. Hasta la próxima.